Romanos 8:28, como decía. Dice Romanos 8:28, uno de esos textos que seguro que nos conocemos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es un texto que conocemos muy bien para el prójimo, pero que nos cuesta entender cuando estamos viviendo. En teoría lo sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Esta mañana Matías y la oración de Natalia nos han introducido perfectamente las alabanzas de lo que vamos a ver. Pero cuando estamos viviendo situaciones, nos resulta, yo no diré difícil, a veces incomprensible, entender el motivo por qué Dios quiere que yo pase esto. Cuando estamos haciendo unos análisis, a mí, por ejemplo, no me gusta que me pinchen, pero yo sé que ese momento malo es por un buen objetivo, recuperar mi salud. Pero cuando estamos, permitidme la expresión, cuando estamos siendo pinchados por Dios, cuando Dios permite que haya pinchazos en nuestra vida, nos resulta difícil ver cuál es el objetivo. Durante semanas, durante casi un año, el equipo de trabajo hemos estado orando por el buen retiro que íbamos a tener, por el retiro que hemos tenido estos días en esta población, en la provincia de Murcia. Yo incluso, como secretario, tenía que coordinar pues, lo del alojamiento, etc. He estado orando, Marisa es consciente que he tenido pesadillas incluso antes del retiro, si me faltaba alguno, que si no, todas estas cosas. Y llego el lunes muy contento al hotel, todo bien. Yo tan pancho, que bien, Señor, que todo está saliendo bien, que ya están llegando los hermanos. Primera bofetada, uno que me dice, yo no estoy en la lista de los inscritos. Y estaba. Pero a un servidor se le había olvidado, se le había pasado, y eso que había mirado 7 u 8 veces el correo para que no se me quedara ninguno. Y cuando miras eso, a ver cómo lo encajamos, y cuando encuentras una media solución, hay uno que te dice, yo no voy. Señor, que no me saca el pelo verde. Bueno, espérate, porque a veces las cosas se te juntan más todavía. Y tú has estado orando. Nos enteramos que hay un problema con la comida, que la comida del último día no entra y entra la comida del primer día, en la cual no va a haber casi nadie. Y entonces dices, ¿y el jueves cómo los mando yo a ellos sin comer? Y si te juntan todo, alguno me manda una lista de difusión, mirad, hay este problema con el hotel, en fin, comentándolo, alguno, caramba, alguno, ¿cómo es posible que pase eso? Incluso alguno, y eso me animó, aunque no os lo creáis, no será otra de tus bromas. Y claro, se te junta todo, son las 2:30 de la tarde, todo está cerrado, con la agencia con la que has contratado está cerrado. Y yo tenía dos opciones, o volverme loco o buscar al Señor en soledad, irme a la habitación y buscar al Señor y decir, Señor, toma tu control. ¿Acaso no hemos estado orando para que todo vaya bien? Bueno, pues los del hotel me pusieron de vuelta y media, menos mal que era por teléfono, desde la habitación, porque esto no puede ser, yo sí, tú con el chaparrón. ¿Y dónde? ¿Qué objetivo tiene Dios que me pase a mí esto con todo lo que hemos organizado, el buen deseo? Y digo, bueno, llamaré a las 4 de la tarde a la agencia, a las 4:30, y precisamente el presidente me dice, llama ahora a ver si te cogen. Y el hombre de la agencia, fuera de sus horas de trabajo, cogió el teléfono, le conté el problema y más o menos nos lo solucionó en ese rato. En una hora estaba solucionado. Después dices, gracias a Dios. Yo digo gracias a Dios porque fue un rato en el cual busqué al Señor de una forma intensa. No para que me solucionase el problema, sino para que me diera paz en aquel momento. Porque sabía que si me enchinaba, si me enfadaba, me iba a fastidiar el retiro. Yo había ido a buscar la bendición de Dios. El problema no iba a cambiar, lo que tenía que cambiar era mi corazón, mi actitud. ¿Acaso Dios no quería que el retiro de pastores, que lo tenemos una vez al año, no fuese bien? Yo creo que Dios sí lo deseaba, porque Dios desea el bien de su obra. ¿Acaso una de las cosas que habíamos pedido en las últimas oraciones del grupo de mi equipo de trabajo, que fuésemos un testimonio? ¿Cómo vamos a ser un testimonio cuando te hacen esto?
Pues tú te pones en tus 13 y ¿dónde queda el testimonio? Y el último día, las empleadas del hotel, la recepción, la jefa de recepción, que el primer día me parecía la señorita Rottenmeier con bigote, permitidme la expresión, por lo agria que era, dándome las gracias con una sonrisa, señor Bernat, muchas gracias por todo, por lo bien que se han portado ustedes. Dios tiene el control de las cosas, aunque no lo sepamos. Y el asunto está en cómo respondo yo a eso. Cuando estamos pasando una enfermedad, una contrariedad, una crisis del problema, del tipo que sea, una pérdida económica, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Es una contrariedad enorme. Una enfermedad que nos sobrecoge. ¿Cuántas personas se llegan a una enfermedad de sopetón y en poco tiempo, o semanas o días, se van, ¿verdad? Todos conocemos historias. Y quedamos destrozados. ¿En qué forma todo ayuda para bien cuando estoy pasando eso? ¿En qué forma, cuando yo estoy confundido, cuando estoy llorando, cuando estoy destrozado, cuando estoy desorientado, como yo me encontraba el otro día, esto ayuda para bien? La forma de entenderlo es cambiando nuestro chip, nuestra visión, nuestra perspectiva. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí que podemos cambiar nuestro corazón. No vamos a recuperar al ser querido. Quizá la economía no la vayamos a recuperar, la salud quizá ya nunca más la volvamos a recuperar. Quizá no vayamos a recuperar nada, pero lo que sí cambia es mi forma de ver las cosas. Permitidme poneros un ejemplo práctico. Estas gafas me costaron un dineral hace unos años. Estas gafas, cuando yo las compré, bueno, me Marisa me dio dinero, costaron una pasta. Y yo durante años las he llevado. Pero si ahora veo la realidad con estas gafas que me costaron dinero hace años, la veo muy distorsionada. De hecho, estáis borrosos ahora, sois borrosos. No es que seáis borrosos, es que en mi visión no es un problema vuestro, sino mío. Vosotros sois los mismos que yo lleve gafas, que no lleve gafas. La cuestión está en cómo yo enfoco mi visión. La cuestión está en si me aferro a los modelos del año Catapum, del año del abuelo Cebolleta. Si me aferro a lo pasado, es que no así antes, mira, yo veía de maravilla con estas gafas. Os veo casi dobles, permitidme, no es broma, os veo muy borrosos. No quiero dañar más mi visión. Esto es lo mismo. Lo que cambia es mi visión de las cosas. Y cuando yo tengo la visión correcta, en este caso la visión de Dios, las cosas las veo como Él quiere que yo las vea. Cuando yo veo con la fe que Dios pone en mí las cosas, lo del pasado, que le dieron estas gafas y digo, me costaron un pastón, pero ¿sabes dónde están mejor estas gafas? En esta cajita. A veces hay que meter todo en un ataúd del pasado para que Dios nos dé una visión renovada de las cosas. Permitidme en esta mañana compartir 3 cosas de cómo la Biblia nos enseña a cambiar la visión frente a las circunstancias. Os llevo en primer lugar a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículos 11, 12 y 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fijaros el proceso. Aprender, enseñar, ser enseñado, y eso nos lleva a fortalecernos en Cristo. No pretendamos estar fortalecidos en el Señor si no estamos dispuestos a aprender. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de la fortaleza de Dios. ¿Sabéis de dónde escribe Pablo esto? Desde el hotel en el que estuve yo el otro día. No. Ni siquiera el hotel también spa, supongo, yo no lo vi. Pablo no estaba en un spa, no estaba
en una isla allí, en unas vacaciones del inserso de la época. No. Estaba Pablo en la cárcel de Roma. No sé si alguna vez habéis estado en una cárcel. La cárcel no es un sitio precisamente agradable. Y si un servidor ha tenido la oportunidad de visitar algunas cárceles en la actualidad, pues, en el tiempo moderno, yo me imagino cómo serían las de hace 2000 años. Aquello tenía que ser. Espérate, es que ahí es donde Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿Contentarte en una cárcel? Pablo, tú estás todavía con las gafas antiguas, tú no ves bien las cosas. Y nosotros seguramente estaríamos, permitidme, con esas gafas que os decía, antiguas. Con mis gafas que tienen que estar en el ataúd, pero seguramente las tendríamos. ¿Cómo voy a estar contento yo si estoy en la cárcel, además por amor al Señor? Pablo estaba viviendo momentos de dificultad. Y los momentos de dificultad, Pablo los vio como momentos de aprendizaje. ¿Qué querrá el Señor enseñarme en esto? Pero sobre todo, fijaros, he aprendido a contentarme. Y en todo he sido enseñado. Muchas veces pensamos que es al revés. Pensamos que primero se nos enseña y después aprendemos. Mira, no se nos puede enseñar nada si no estoy dispuesto a aprender. Hay un refrán muy castellano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Podemos enseñar, Dios quiere enseñarte grandes cosas, Dios me quiere enseñar grandes cosas, pero tiene que haber, como dice Pablo, aprender primero a contentarme. Y aprender a contentarte, queridos hermanos, no es, bueno, a ver cómo el Señor, no. Es, Señor, hazme saber esto. Quiero aprender, Señor. Muchas veces encontramos a personas que nos podrían enseñar muchas cosas y no las conocemos. ¿Sabéis por qué? Porque no estamos dispuestos a aprender. Estoy seguro que los hermanos que trabajáis en la docencia os habréis encontrado mucho con esto. Queréis enseñar lo mejor a vuestros alumnos, pero como el alumno digo, no quiero aprender ni con agua caliente de oferta. ¿Sí o no? En la cárcel es donde Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Una de las premisas de los que están en la cárcel es que están allí injustamente. Todos dicen, yo estoy aquí injustamente. La sociedad la tiene cogida conmigo. Pablo no vio eso como un problema, sino como una oportunidad. Parece mentira, que lo duro de la cárcel le enseñó a contentarse en Dios. ¿Y tú? En la cárcel en la que estás ahora, o la que has pasado, ¿has aprendido a contentarte del Señor? Frente a ese problema de salud, frente a ese problema económico, la situación no va a cambiar. Pablo no dice, por contentarme ya cambia todo. Pablo dice, por contentarme cambia mi corazón. Mi respuesta a eso. Todos tenemos cárceles en nuestra vida. Cárceles quizá de cosas que nos hicieron en el pasado. Cárceles de palabras que nos han dicho en el pasado. Yo tengo una cárcel tremenda, es mi carácter. No se lo preguntéis a mi esposa, que si no me enfado. ¿Veis cómo eso es un garrote? Todos tenemos nuestras cárceles. Y podemos decir, qué desgraciado soy, o decir, he aprendido a contentarme. No a estar a gusto con lo que estoy, sino a contentarme, porque mi gozo no depende de los euros o de la salud, mi gozo depende de Dios. Recordamos el profeta Esdras en el libro de Nehemías cuando dice aquello, el gozo del Señor es vuestra fortaleza, vuestra dinamita, vuestra energía. Si el gozo mío es mi salud, mi economía, me faltan pañuelos para llorar. Pero si mi gozo es el Señor, Él enjuga todas mis lágrimas. Pablo dice a los Gálatas, lo que ahora vivo en la carne, con todas sus contrariedades, lo que ahora vivo en la carne, con mi falta de salud, mi falta de libertad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ya no vive uno para sí, sino para aquel que murió y resucitó por uno. Muchas veces nos fijamos en lo que no tenemos. Pablo se fijó en lo que tenía, aunque fuera poco. Recuerdo un niño, una niña hace muchos años, hoy es una mujer, mi madre, que su padre era, así como yo, no de guapo, pero sí de calvo. Y un día yo le dije, ¿tu padre es calvo? No, mi padre tiene poco pelo. No es lo mismo.
¿Cuántas veces decimos al Señor, me falta esto, en vez de contar las bendiciones que Dios nos da? Tengo poca salud, tengo poco dinero, tengo poca libertad, pero tengo al Señor, que es quien me fortalece, dice Pablo. Cuando llegamos en octubre del 2007 a la isla de La Palma, nos encontramos, ahora la isla ha cambiado mucho en cuestiones de comercio, pero una de las cosas que a Marisa y a mí nos sorprendió es que allí no había Mercadona. Sí, algún día hará un estudio científico de cómo se puede sobrevivir sin Mercadona. Sin el supermercado de día, sin tren, sin tantas cosas. Yo recuerdo que Marisa y yo los primeros días decíamos, no tenemos Mercadona, no tenemos día. Y yo le dije a Marisa, vamos a ver lo que tenemos. Y cuando empezamos solamente a ver lo que teníamos, nuestra actitud cambió. Bien si nos adaptamos. De hecho, cuando nos íbamos a venir era ella la que quería quedarse. Y era la que no quería ir de entrada. Y esto es verdad. Cuando tú dejas moldear tu corazón y dices, Señor, gracias por lo que tengo, aunque no sea nada. Como decía Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, todo, no le falta nada. No necesita más. Quien no tiene a Dios, todo le falta, decía. Pablo aprendió a tener contentamiento y jamás una queja. Hay cristianos, permitidme la ironía, que en el cielo lo van a pasar muy mal, porque en el cielo no hay quejas. Yo no veo en los escritos de Pablo, en ningún escrito, una sola queja del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el contentamiento es una actitud del corazón. El contentamiento, ¿sabes lo que es? Es la obra de perfeccionamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Como decimos tantas veces, somos vasijas de barro y estar en el taller del alfarero a veces es difícil. Sea la cárcel en la que estés, como Pablo, tú puedes afrontar cualquier situación si dependes de Dios. Si te estás quejando, quiere decir que no estás dependiendo de Dios. Porque todo lo podemos en Cristo, que es el que nos da las fuerzas. Si miro mis fuerzas, cuando el otro día se me plantea este problema en la llegada del hotel, dije, ¿cómo podemos magnificar a Cristo? ¿Cómo podemos glorificar a Cristo? Te puedes quedar con las dos cosas. O con la actitud de esto es un desastre, o que se manifieste la gloria de Dios. En un momento determinado, en una de las charlas, hablaba de los 5 panes y los 2 peces. Nuestras limitaciones, Dios las hace para su gloria. Os llevo al libro de Lamentaciones. Ya me diréis, con ese nombre, el libro de Lamentaciones, lo que puede ser, ¿verdad? Y lo escribe el profeta Jeremías. Son versículos también muy conocidos. Esta mañana no os quejéis que son versículos bastante conocidos. Lamentaciones, capítulo 3. Por la misericordia del Señor. Leo versículos 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, fijaros, no dice que ni siquiera faltaron, ¿no? Decayeron, que es, permitidme, es como un chorro. El chorro de la misericordia de Dios nunca aflojó. ¿Sabéis cuando el chorro afloja a veces de potencia o de cantidad? El grifo de la misericordia de Dios nunca decayó. Nuevas son cada semana, no, cada mañana. Lo de ayer pasó, el día 13 de abril, no lo podemos volver a vivir. Podemos vivir la misericordia, el agua fresca de la bendición de la misericordia de Dios en el día de hoy, 14 de abril. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y esto no es una frase para quedar bien. ¿Te imaginas que fueran nuevas cada mañana, pero la fidelidad de Dios no fuese grande? Mejor no pensar. Jeremías, en cierto modo paralelo a Pablo, no escribe esto estando en tiempos de bonanza o de prosperidad. El libro de Lamentaciones, de ahí su nombre, está escrito cuando están en la cautividad de Babilonia. Estando cautivos, están con personas con adicciones. Y todas, en su adicción, lo que siempre he podido oír de ellos, de esto no salgo. En ese momento, cuando tú estás esclavo, como un adicto, eres esclavo, piensas que no tienes salida.
Pero Dios, ¿qué nos hizo? ¿Libres o esclavos? Dios nos ha hecho libres. A veces puede ser que nos suceda que, como el pueblo de Israel, no veamos en el horizonte la misericordia de Dios. Pero Dios está mostrando cada día su misericordia. Cambiamos el chip, viendo los problemas, antes decíamos, como una oportunidad para aprender, en segundo lugar, como una oportunidad de bendición de Dios para nuestra vida. El problema que tú estás pasando, mi hermano, mi hermana, mi amigo, no es un problema que Dios quiera mandarte para fastidiarte la tarde. Dios no es una fiestas. El problema que Dios está permitiendo en tu vida, la situación quizá irreversible, es para bendecirte. Estas son las paradojas de Dios. Puedes plantearlo, nos podemos plantear esta mañana, ¿cómo puede ser un tiempo duro una oportunidad de bendición de Dios? ¿Cómo en los tiempos en los que no se ve horizonte Dios muestra su misericordia conmigo? El libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 4, dice: así dice el Señor a la casa de Israel. Me gustaría permitirme personificar este texto. Así dice el Señor a su pueblo: buscadme y viviréis. ¿Acaso no es una bendición que Dios nos esté dando una oportunidad para buscarle? Queridos hermanos, Dios no nos ha salvado para que vivamos solamente la vida, digamos así, esperando su segunda venida. Dios nos ha salvado para que le busquemos. Muchas veces nos centramos tanto en el problema que nos olvidamos de buscar a Dios en el problema. Como siempre se suele decir, cualquier problema, por muy grande que sea, es más pequeño que la presencia de Dios. A veces nos centramos tanto en el problema que nos olvidamos que Dios tiene el problema en sus manos. A veces me centro tanto, permitidme, en el estuche, que me olvido de lo que significan las gafas. Hay una frase, la digo con sumo respeto, que me llamó la atención. Cuando un hombre señala a la luna, el sabio mira a la luna y el tonto mira al dedo. Cuando un hombre señala a la luna, el sabio mira a la luna y el tonto mira al dedo. Permitidme la expresión. Cuando yo me centro en el problema, me estoy centrando en el dedo, no me estoy centrando en la solución que es Dios. Y Él, por su Espíritu Santo, nos quiere hoy a señalar, permitidme usar este ejemplo, hacia la luna, hacia su misericordia. Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en los problemas que estáis pasando, en la falta de salud, en la falta de economía. No, en mi Biblia no dice eso, ni tampoco en la tuya. Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en los problemas. Y todos tenemos aquí en esta mañana problemas. Cada uno, para la expresión, tenemos una mochila de problemas. Y a cada uno le pesa. Pero Dios dice: venid a mí y os haré descansar. Ligera es mi carga. Tantas veces nos centramos en el problema que nos olvidamos de Dios. Queridos hermanos, buscad y viviréis, dice la Escritura. Dice el Señor a Israel, a su pueblo. No lo dice a los paganos, a los amorreos pobrecitos o a los edomitas, no. Lo dice a su pueblo. Y en esta mañana, a ti y a mí nos dice: búscame y vivirás. Mirad, a veces sobrevivimos y Dios no quiere que sobrevivamos, Dios quiere que vivamos en abundancia. ¿Puede haber mayor manifestación divina que invitarnos a buscarle? He estado varias horas esta semana solo, no porque Marisa me abandonara, sino por el viaje, tantas horas de coche, etc. Y he disfrutado y suelo aprovecharlo generalmente cuando voy en coche para orar, con los ojos abiertos, por supuesto. Pero os puedo decir que el mejor momento de oración fue el lunes pasado, cuando me puse delante del Señor y dije: Señor, yo lo siento mucho, yo hago los papeles, pero tú haces el resto del retiro, Señor. Y ahí es donde se ve, porque su poder se perfecciona no solo en nuestra debilidad, sino en nuestra miseria. Job, un hombre que también pasó lo que pasó. ¿Te imaginas la vida de Job?
Y sí, cada uno de nosotros tiene lo suyo, pero lo dejó, que en pocas horas pierde la familia, como decíamos el otro día, perder un hijo es lo peor que puede haber en la vida, que pierde las propiedades, que pierde la salud, incluso la esposa se le pone un poco farruquilla. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La crisis que estás pasando, que estés pasando, es una oportunidad que Dios te da para conocerle mejor, para estrechar tu relación con Él. ¿Sabes? Dios no te hace pasar el mal rato por gusto, sino para que te enamores de Él. Primera de Juan 4. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios está enamorado. ¿Y los enamorados qué es lo que quieren? Aparte de un pastel. Los enamorados quieren estar juntos. Dios quiere que tú te acerques más a Él, a pesar del problema. Como cantamos en un viejo cántico, ¿verdad?, de los años 80. Dios está aquí tan cierto como el aire que respira, tan cierto como la mañana se levanta. Lo puedes ver en ese problema que tienes. Si no vemos a Dios en ese problema es que tenemos las gafas antiguas todavía. Mirad, voy a decir algo que quizá puede parecer chocante. Dios no quiere que seamos cristianos. Dios quiere que seamos hijos suyos, que tengamos una relación con Él. Porque lo del nombre cristiano no es algo que Dios dijera, es un nombre que nos pusieron los que no eran creyentes. Hemos asumido y todo lo que tú quieras. Pero Dios no me ha salvado para que yo sea cristiano. Dios me ha salvado para que yo tenga una relación personal con Él cada día. Lo demás son historias. Y a veces pienso más en que soy cristiano que en mi relación con Él. Entonces el Señor dice, pues espérate, vamos a hacerte pasar un zarandeo, como decíamos el domingo pasado. Job era, dice la Escritura, hombre perfecto y recto. Lo leemos en Job 1:2, la memoria no me falla. Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién de nosotros cumple esas premisas? Nadie, ¿verdad? Nadie de nosotros. Y si Dios lo hizo esa obra con Él, ¿cómo no lo va a hacer con cada uno de nosotros? No somos mejores que Job. Y un tercer aspecto de cómo tener esa oportunidad para buscar la bendición de Dios es lo que encontramos en la conversión de Saulo. Hechos 9:4-6. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y una cosa te es dar voces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, levántate. El que venía todo contento tiene que levantarse. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Como tú y como yo, Saulo estaba haciendo lo que creía que era correcto. Pero hacer lo que creo que es correcto no significa que esté en lo cierto. Hacer lo que yo creo que es correcto no significa que esté en lo correcto. Puedo estar correctamente equivocado. Saulo, como tú y como yo, no veía nada malo en lo que estaba haciendo. Él tenía un celo religioso de tela. Aparentemente yo estoy haciendo lo mejor. Pero Saulo, como tú y como yo, tuvo que caer en tierra. Yo no sé si desde un caballo o si iba andando, no lo sé. Pero lo que sé es que tocó fondo. Tenemos que tocar a veces fondo para reconducir nuestro camino. El camino de Saulo después hacia Damasco fue muy distinto que el que había tenido antes. Y a veces Dios no solamente permite tropiezos en nuestra vida, sino que nos permite la expresión, saborear el polvo, tocar el fondo. Es muy interesante, me llamaba la atención leyendo estos días, meditando este texto, porque Saulo no se arrodilló, Saulo cayó. A veces me pongo de rodillas. ¿Qué puede andar usted de rodillas si tu corazón está en alto? Saulo tocó fondo. Dios permitirá que tú y yo toquemos fondo en algún momento de nuestra vida, no para fastidiarnos, sino para que nos levantemos, para que los que antes nos comíamos el mundo, ahora comamos de la misericordia de Dios.
Por razón, después Pablo, cuando escribe nuestro texto de Romanos 8:28, dice, todo ayuda para mí. Yo no sé si él estaría pensando en el camino de Damasco, pero desde luego, el camino de Damasco, el caer al suelo, ayudó para bien a Pablo, ¿sí o no? Quizá tú no entiendas algunas caídas en tu vida, pero di, Señor, quiero que me levantes. Estate dispuesto a ser levantado. Levantarse es difícil. Levantarse no es fácil, nos cuesta. Y si tienes como uno que está delante de vosotros algunos kilos, te cuesta más todavía. Pero es que la vida cristiana funciona así, o si no, no. Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. En tercer lugar, cambiamos el chip, viendo los problemas como una lección, como una oportunidad de bendición, y en tercer lugar, como una oportunidad de corrección de Dios para nuestra vida. Hay una frase muy conocida que dice: quien cree que no se equivoca, está muy equivocado. Y esto nos pasa siempre, ¿verdad? Yo no me equivoco. Esto es pan comido. Tomamos, como apuntaba hace un momento, decisiones erróneas, aunque las tomemos lo mejor que sabemos. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez alguna amistad, alguna relación tóxica? ¿Algún amigo, una situación tóxica? ¿Quién no ha tenido eso? Si no os habéis encontrado, de menudo os habéis librado, pero creo que todos, ¿verdad? Conocemos personas que se llaman hoy tóxicas. Vamos a decirlo en lenguaje coloquial. Que nos echan a perder, vamos. Quizá negocios. Cuidado con los negocios que a veces hacemos, los tratos, los compromisos. Es que yo tengo este compromiso y tengo que cumplirlo. Cuidado, porque a lo mejor es una cuestión que necesita ser corregida. Y algo que hoy en día la sociedad vende como la cultura del ocio. Cuidado con los hobbies también. Hay hobbies que a lo mejor no nos hacen crecer. No tengo nada contra los hobbies, cada uno sabe lo que tiene. Pero cuidado cuando un hobby nos puede alejar de la presencia de Dios. Hay juegos que se disfrazan, estos juegos a veces de rol y este tipo de cosas. Hace algunos años alguien me hablaba de, esto de las cartas y todo esto, de las consultas. Eso, claro, sí, eso del horóscopo, no, eso es satánico. Cuidado. Dios no quiere que te vaya mal en la vida. Por eso Dios permite situaciones de crisis. Si yo le importase un pimiento a Dios, Dios no permitiría crisis en mi vida. Si tú le importases un comino al Señor, Dios no permitiría situaciones incómodas. Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento en nuestra vida y mejorar nunca va a ser fácil ni sencillo. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Quizá puedes decir, es que lleva mucho tiempo corrigiéndome el Señor. Será porque lo necesitas. Dios no te quiere fastidiar, Dios quiere sacar lo mejor de ti. ¿Cómo nos corrige Dios? En el mismo libro de Lamentaciones, que leíamos antes, en el mismo capítulo, en este caso en el versículo 40 del capítulo 3, leemos: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Ay, no sé lo que habré hecho. Mira, delante de los demás no digas nada, pero ponte a solas delante del Señor. Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque yo no lo conozco. ¿Recordáis el profeta Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Una versión que leíamos hace unos meses: engañoso es el corazón, no tiene remedio. ¿Cómo te corrige Dios? ¿Cómo nos corrige? Dándonos la oportunidad de examinarnos delante de Él. Dios no quiere fans, Dios no quiere adeptos, Dios no quiere fanáticos, Dios no quiere gente sin sentido, quiere hijos, personas que meditan, que reflexionan y que deciden. Por eso tenemos libre albedrío. ¿Recuerdas a Jonás? Dios corrigió a Jonás. Y lo corrigió
permitiendo que fuese al fondo del mar, permitiendo que lo engullese un gran pez, permitiendo que estuviese 3 días en el gran pez y permitiendo llegar a la playa. Yo no quiero lo de Jonás, pero a veces Dios va a permitir que seamos un Jonás para sacar lo mejor de nosotros, para clamar al Señor. Yo creo que las situaciones de crisis son oportunidades que Dios nos da para corregirnos. Queridos hermanos, en vez de centrarnos en el problema, cambiemos el chip y digamos, ¿en qué querrá corregirme el Señor? ¿Qué he hecho mal? No, ¿en qué querrá corregirme el Señor? Os voy a dar un secreto si no lo guardáis, y también los que nos sigan con las redes. Donde únicamente no habrá corrección será en el cielo. ¿Vale? Así que mientras llegamos al cielo, estamos en posición de que Dios nos corrija. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados se queda tan pancho. No. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, a veces qué bueno es confesarlo, pero apartarnos lo que nos cuesta, de esa amistad tóxica, de ese hobby, de lo que tú quieras. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La corrección se hace efectiva en nuestra vida cuando reconocemos nuestros pecados y cuando los confesamos. Yo concluyo en esta mañana. El lunes, sobre todo las horas de mediodía, para mí fueron unas horas de loco, hasta que doblé mis rodillas delante de usted. La situación no cambió. De hecho, cambió horas más tarde. Pero yo, aquellas horas que podía haber estado desesperado, descansé en el Señor y empecé a darle gracias por lo que Él iba a hacer. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Dice 1 de Juan 5, 14, 15. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No damos gracias a Dios por educación solamente, por lo que hizo, sino damos gracias a Dios por lo que va a hacer, aunque no lo sepamos. Todo ayuda para bien, decía nuestro texto. Sabemos, y me gustaría decir, y vivimos los que amamos a Dios, que todas las cosas ayudan a bien. Todo ayuda para bien. Si amamos a Dios. Si no amamos a Dios, la vida es un absurdo, un despropósito. Comentaba con Marisa esta mañana una noticia que sale hoy en prensa. Desde la llegada del COVID hasta ahora, se ha cuadruplicado el número de suicidios en los jóvenes y las autolesiones. Es que una vida sin Dios no tiene sentido. El hijo pródigo apreció el valor del padre. ¿Cuándo? ¿Cuando estaba en casa? Cuando estaba con los problemas. Cuando estaba de problemas hasta aquí. Hoy es tiempo de apreciar la misericordia y el cuidado de Dios. Hoy es tiempo de cambiar el chip. Hoy es tiempo de recapacitar y de tomar decisiones. La pregunta la dejo en el aire, en la contestación de cada uno. ¿Tomarás esas decisiones? Dios quiera que sí. Amén.